Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha Sí, bien? perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, estamos todos los de la Comisión 3 acá, ¿no? Bueno, por la cantidad veo que sí. El otro día hubo una confusión con las clases del Plan 88, así que quería estar segura que me había conectado al link correcto. Bueno, hoy tenemos que ver obligaciones de dar cosas ciertas. Ustedes habrán empezado a ver clasificación esta semana. ¿Tuvieron clases esta semana normalmente? Sí. Les voy a pedir a todos los que tengan cámara que la activen, porque los voy a poner en galería para poder verlos a todos. Ahí está, muchas gracias a los que se estén conectando, así podemos hacerlo un poquito más participativo también. ¿Tuvieron clase esta semana? Me decían normalmente, empezaron a ver clasificación de las obligaciones. Sí, doctora. Cuando habrán visto clasificación de las obligaciones, bien. Cuando empezaron a ver clasificación de las obligaciones, seguramente vieron los aspectos entre los cuales se clasifican las obligaciones, que son las obligaciones en relación a su objeto, que se clasifican en obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, ¿verdad? Dentro de esta clasificación de las obligaciones según su objeto, se encuentra el tema que vamos a ver hoy, que son las obligaciones de dar cosas ciertas. A ver, se encuentran las obligaciones de dar, y dentro de las obligaciones de dar están las obligaciones de dar cosas. En particular hoy nos vamos a detener en las obligaciones de dar cosas ciertas, que van a ver que cuando lo empecemos a analizar, tiene algunas particularidades que hacen relevante que lo veamos en toda una clase, que hace relevante que el código lo trate en un capítulo entero. Hoy en día usted lo tiene mucho más sistematizado. En el Código Civil y Comercial actual estaba más desperdigado, en cuanto a sobre todo en cuanto a los efectos, en el Código Civil de Sarfield. Ahora está mucho mejor sistematizado y lo hace con una redacción mucho más afable, mucho más nítida. Lo van a estudiar con mucha más facilidad. Pero bueno, vale la pena que lo analicemos porque toca otras cuestiones el tema de las obligaciones de cosas ciertas. Los empieza a introducir en el modo de adquirir estas cosas. Y como tienen un régimen particular de adquisición, según de qué tipo de cosas estemos hablando, de cosas muebles, de cosas inmuebles, es importante que analicemos el distinto régimen que abarca a cada una. Por eso es que es tan importante y por eso que analizamos las obligaciones de dar cosas ciertas dentro de las obligaciones de dar cosas como un tema especial, como un tema relevante. Bien, dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas, yo ahora voy a ver si encuentro el PowerPoint que traje por lo menos para guiarlos un poquito, para sistematizarles el tema, y como les digo siempre, no lo agota. Pero básicamente me interesaría como arrancar hablando de qué se tratan las cosas. Ustedes ya saben, y eso lo habrán visto en Civil 1, ¿a qué le llamamos cosas? ¿Y cuántos tipos de cosas conocen ustedes? En derecho, ¿no? ¿Qué son las cosas, chicos? Cuando veían en Civil 1, los bienes que no son cosas. ¿Qué las caracteriza? Perdón, pensé que no era una pregunta. ¿Cosas muebles, cosas inmuebles? Sí, seguimos en civil, sí. Bien. Se pueden comercializar las cosas en general, ¿no? Claro. A diferencia de algunos bienes, que son bienes pero no son cosas, que no pueden ser susceptibles de comercialización ni de transmisión. Las cosas, y sí se dividen en cosas muebles y cosas inmuebles, tienen un régimen en particular en cuanto a su transferencia. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes todavía no vieron derechos reales, pero sí algo de esto habrán visto en Civil 1 cuando hablamos del dominio de las cosas.
El dominio, el derecho real de dominio, y esto sí lo vieron cuando vieron diferencias entre derechos personales y derechos reales, lo que diferencia el derecho de dominio, que es un derecho real, es esta relación de poderío, ¿verdad? De posesión, de absoluto control que tiene el dueño de la cosa sobre la cosa. La diferencia con los derechos personales y con las obligaciones en las cuales eran relaciones que se dan entre personas y no entre la persona y la cosa, ¿no? No es exactamente una relación, no es exactamente un vínculo, pero sí esta particular característica de la punibilidad erga omnes que tienen los derechos reales hace que el dueño, el propietario, el titular del dominio de la cosa, se haga de ella a punto tal de generar en los demás el respeto por ese derecho mal llamado, ¿no?, derecho de propiedad. Y para poder llegar, ¿y por qué tiene tanta trascendencia este derecho real de dominio? No se adquiere así nomás, porque no se adquiere sobre cualquier cosa y no se adquiere así nomás, sino que el Código Civil y Comercial y otro montón de leyes especiales traen reglamentadas las formas de adquirir el dominio de las cosas bienes, perdón, de las cosas muebles o de las cosas inmuebles, según de qué se trate. Y esto, que parece un tema que no tuviera nada que ver con lo que vamos a ver hoy, básicamente es lo estructural del tema. ¿Por qué? Porque ustedes empezaron a ver obligaciones de dar cosas. Empezaron a ver la clasificación de obligaciones. Y dentro de ellas las obligaciones de dar cosas ciertas. No nos vamos a detener más ni de 3 minutos en definir lo que es una obligación de dar cosas ciertas. Ya a este punto lo deben saber. El tema es, ¿cuál es el régimen que tienen las obligaciones de dar cosas ciertas? ¿Y por qué son cosas ciertas? ¿Qué los diferencia de otro tipo de obligaciones de dar? Incluso de dar cosas. Tienen un régimen especial, porque tienen un régimen especial de adquisición. Para poder hablar de obligaciones de dar cosas ciertas, nos tenemos que situar en el lugar de alguien que tiene la obligación, que adquirió la obligación, de entregar una cosa. Y van a ver ustedes, cuando empecemos a ver el tema, que una arista fundamental que tiene este tema es la finalidad con la cual se entrega la cosa. No es lo mismo entregar una cosa por el solo hecho de cumplir con el acto de transmisión que entregarla con una finalidad. Y a la ley, y en este particular al derecho a las obligaciones, le interesa con qué finalidad ustedes entregan esa cosa. Porque según la finalidad que tengan, el deudor, digamos, de la obligación de dar cosa cierta, según la finalidad para transmitir esa cosa, va a ser el régimen legal que le vamos a aplicar. Una cosa son las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales, y otra cosa son las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño, por ejemplo, entre las finalidades. Una cosa es la obligación de dar una cosa cierta para transferir un derecho real, y distinto es cuando damos una cosa cierta para transferir solamente el uso o la tenencia. Es una finalidad diferente. Y según la finalidad que tengamos, porque el acto de entrega de la cosa visto de afuera se ve de la misma manera, independientemente de la finalidad que tenga, ¿verdad? O sea, pareciera que no tuviera demasiada trascendencia de analizar para qué le está entregando la cosa. Sin embargo, para el Código Civil y Comercial es harto trascendente la finalidad que tenga el deudor en la entrega de la cosa, a los efectos de determinar cuál es el régimen legal aplicable. Y ese es lo central del tema de hoy. Por eso es que es complejo. No es difícil, pero es complejo. Hay que sistematizarlo para poder estudiarlo, porque no es una obligación más. Ustedes ya entraron dentro del área de la clasificación de las obligaciones y se empieza a complejizar un poquito el análisis, porque se empiezan a dividir las obligaciones. Empiezan a dividirse los regímenes legales, ¿no?, que las reglamentan. Entonces se empieza a complejizarse, ya no es lo mismo que la parte general de obligaciones que ustedes estudiaron, de qué se trataba de una obligación, cuáles son las obligaciones a cargo del sujeto activo, el sujeto pasivo, que era el pago. Estaban viendo toda la parte general de obligaciones. Acá nos empezamos a entrar en la especificidad de la materia, que son las obligaciones en particular. Y se empieza a complejizar un poquito porque sí es verdad que el código las va distinguiendo en cuanto a la forma de regularlas. Esta es una de las centrales, las obligaciones de dar cosas ciertas. Voy a ver si puedo encontrar, que creo que sí, que ya estoy cerca de encontrar el PowerPoint, que se perdió en el espacio virtual.
Profe, ¿el otro power de acción subrogatoria lo subió? No lo subí porque me pareció, lo vi me parece que entre el material del campus. Puede ser que estuviera como material, ay, esperen que se me borró. Que puede ser como que estuviera como material permanente, o vi mal, o era otro power. No, no lo vi, por eso le preguntaba. Ok. Sí, ya está en el campus. Me parece que estaba como material permanente, por eso no lo subí. Me pareció haberlo visto, digo, bueno, no lo subo de nuevo porque voy a subir novedades, es redundante. Me parece que estaba como material permanente junto con el PPT de Mora, que también era mío, y está como material permanente, pero no, si no lo encontraron, si no es yo vi, me avisan y lo subo como novedad, no hay ningún problema. Bien, ¿están viendo la pantalla ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, esta me la voy a saltear porque es la clasificación de las obligaciones según su objeto, que esto ya lo vieron. Vamos directamente a la clasificación de las obligaciones de dar. Esto sí, ya lo vieron con el doctor, empezaron viendo estos cuadritos, cómo se clasifican las obligaciones y demás. Y las obligaciones de dar cosas ciertas, que es donde entrarán. Bueno, a ver. Tienen entero, ¿verdad? Miren que algo salió mal. Porque se me borró de la otra pantalla. Sí, pero tengo ustedes en las dos pantallas y no era eso lo que tenía que pasar. Porque no puedo ver el PowerPoint. Así que donde hago esto, bien, ahora sí. Ahora sí están viendo la pantalla. O no pueden ver nada. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar desde las obligaciones de dar cosas ciertas. Estas obligaciones de las que yo les hablaba recién. A ver, el concepto. Primero y principal, ¿cuál es el objeto de las obligaciones de dar cosas ciertas? Lo van a encontrar en el artículo 746, va a empezar a hablarle de los efectos de las obligaciones de dar, en general. Le va a hablar de cuáles son los deberes del deudor en el cumplimiento. No van a encontrar un concepto como exacto en cuanto a las obligaciones de dar cosas. Básicamente, lo que van a encontrar son aquellas vicisitudes que tienen que ver con los efectos y con las finalidades, como les decía yo recién, porque para nuestra ley es más importante establecer las finalidades con las cuales se constituye la obligación de dar cosa cierta que la conceptualización de la obligación en sí misma. Se deduce de su propio título, ¿verdad? Obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Por qué es una cosa cierta? En primer lugar, yo le puse acá accessio sedi principal. Esto tiene que ver con acceder a la cosa principal.
Principios generales sobre cosas, les puse yo acá, para que ustedes tengan presente, como hablábamos al principio, esto ya más o menos lo hablamos cuando recién empezamos la clase, de qué se tratan las cosas cuando hablamos de obligaciones de dar. ¿Y por qué esas son cosas ciertas? Porque se supone que están determinadas en su especie, calidad y cantidad, desde el inicio de la relación. Desde el inicio de la relación jurídica, obligacional, van a estar determinadas en su especie y calidad. Es una cosa cierta. Y yo voy a cumplir la obligación entregando esa cosa y no otra. La obligación se cumple entregando esa cosa y no otra. Por eso es una obligación de dar cosas ciertas. Profe, Tiene una particularidad. Sí, se ve nada más el de obligaciones de dar cosas ciertas, o sea, el primer PowerPoint. está bien. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Ah, no, pensé que estaba más adelante, ustedes no le habían corrido los Power. No, yo les estoy... No. No, el Power, como yo les decía, es simplemente como una ayuda visual para ustedes para sistematizar el tema y si quieren copiar los artículos y demás, pero no voy siguiendo el Power, no. No, les estoy explicando en la primera parte, esto sí, me estoy explayando sobre esto, concepto y extensión de las obligaciones de dar cosas ciertas. Por eso yo les decía. Bárbaro, No hay un gracias. concepto específicamente en el Código Civil, y por eso les contaba yo de qué se trataba esto, ¿no? De las obligaciones de dar cosas ciertas. Son aquellas que están, cuando yo voy a cumplir una obligación, voy a cumplir entregando esa cosa y otra. Y están individualizadas, de manera tal que las puedo identificar, por eso las puedo diferenciar de todo el resto. Aun cuando sean cosas similares a otras, aun cuando sean cosas que estén fabricadas en serie. En ese caso, ¿por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que aún así, cuando sean muchas cosas que sean iguales, aún así, esa obligación de dar cosas ciertas es identificable? Porque puede haber muchas cosas ciertas que son unas iguales a la otra, pero hay algo que las identifica. ¿Qué se les ocurre? Porque tiene que transferir el derecho real. Exacto, pero Por el vos título. para estar seguro que es una cosa cierta, para saber sobre qué estás contratando, ¿cómo sabes que es una cosa cierta? Cuando me entregan el título o transferencia, hacemos una transferencia de un auto, por ejemplo. Sí, esa es la forma de adquisición y transferencia, que lo vamos a ver ahora, está perfecto, o sea, tienen formalidades específicas la transferencia de dar cosas ciertas, es cierto. Pero vamos más a lo básico. Porque tiene alguna identificación. Como hacer, no sé, por ejemplo, un auto tiene los motores, No. tienen un número diferente, por más que él sea el mismo auto. Chapa patente. Sí, el dominio del automotor, que es más fácil que andar mirando el motor, ¿no? Pero también es verdad, el motor, chasis, todo tiene una identificación, por más que yo vea un auto igual a otro, no son iguales, porque están identificados de una determinada manera. Entonces, cuando yo voy a recibir o contratar sobre una cosa, ¿no? Sobre un determinado ejemplar dentro de este género, por ejemplo, no sé, Ford Focus modelo tanto, y me van a entregar Ford Focus modelo tanto, de tal color, y no me va a importar demasiado el dominio. Pero después, cuando el auto ya esté identificado, a ese auto le van a asignar un número, o sea, la chapa patente, como dijo recién su compañera, y voy a saber de cuál de todos esos Ford Focus yo soy la dueña. Yo soy el titular de dominio. Y si lo tengo que transferir, cuando yo voy a transferir ese auto, voy a transferir ese, no otro, no un Ford Focus. Porque como dueña, tengo la titularidad de dominio y por lo tanto tengo la potestad de transferir el dominio de esa cosa y no otra. Porque está identificada. Dentro de esta parte de los bemoles que tiene este tema, no es tan fácil identificar, según la finalidad, lo vamos a ver ahora, quién es el dueño, quién es el deudor y quién es el acreedor. Lo principal que tienen que estudiar ustedes, y esto sí es genérico para todas las finalidades de las obligaciones de dar cosas ciertas, son los deberes del deudor y los deberes del acreedor, y obviamente después vamos a ver las finalidades que las tengo acá abajo.
Deberes del deudor, les puse yo acá abajo el cumplimiento, ¿no? Conservar y entregar la cosa. Eso está en el artículo 746 del Código Civil y Comercial. Lo trata con estos, ¿no? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con ya las consecuencias de haber contratado. ¿Puedo Sí. decir algo? Estamos con el PowerPoint Sí. que tiene el título que dice obligaciones de dar cosas ciertas. No hay ningún cuadro con nada, no pasamos al cuadro 2, 3 que aparece al costado. ¿Estoy bien ubicada o estoy perdida? Está bien, no te preocupes. No te preocupes, yo voy hablando por encima del PowerPoint. En realidad la clase no tiene mucho que ver con el... O sea, no voy a leer de memoria el PowerPoint. No, pero Simplemente era por ahí que para guiarme. Yo pensé que... No, va a pasar y va a pasar para todos. De todas maneras, no lo quiero abrir porque voy a hacer el lío que hice hoy, que no me desaparecen ustedes de la pantalla. Ah, perfecto. Listo, gracias. Lo que vos estás viendo es un PowerPoint que dice obligaciones de dar cosas ciertas, concepto de extensión, deberes del deudor, cumplimiento, finalidades. ¿Eso estás viendo? No, solamente dice obligaciones de dar cosas ciertas. A ver. Ah, están viendo el título. Claro. Claro, sí, eso es lo que vemos todos. Bien. Por eso decía, si habían pasado el Power y era un tema mío que no lo había, no lo podía ver bien. ¿Sí? Ahora sí. Obligaciones de dar cosas ciertas, conceptos, deberes, finalidades. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, me quedo más tranquila, entonces nadie estaba viendo nada. ¿Ven la pantalla completa? No. No, me pareció. Igual así se ve bien también. Sí, porque si lo saco de acá, ¿ahí lo están viendo? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Bueno, yo sí, en mi pantalla está completo. No sé por qué ustedes lo ven de esta manera, pero por mí me pareció que no lo veían de esta manera porque me parece como en la otra pantalla mucho más chiquito, pero no sé por qué en mi pantalla está entero. Bueno, les decía yo hace un rato, los deberes, ustedes van a empezar a leer el código y van a encontrarse con que no tienen un concepto, pero sí van a empezar a encontrar los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas, y entre los efectos, que son las consecuencias de haber contraído una obligación de dar cosas ciertas, van a encontrar como primero el artículo 746 del Código Civil, que les dice que el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. ¿Qué significa esto? El deudor de una cosa cierta, esta es la primera obligación que tiene el deudor de una cosa cierta, que ahora vamos a ver después quién es el deudor, quién es el acreedor, según cuál sea la finalidad con la que se haya contratado. El primer deber que tiene el deudor de una obligación de dar cosa cierta es conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba cuando se contrajo la obligación. Supongamos que esta obligación, ¿se acuerdan cuando hablábamos en las otras clases de aquellas obligaciones que se constituyen en un determinado momento, pero tienen solución de continuidad en cuanto a su ejecución, y que algunas son de cumplimiento diferido, de manera tal que nacen en un determinado momento, pero están destinadas a ser cumplidas en otro momento distinto? Bueno, tiene más o menos que ver con esto que les dice el 746 acá, que el deudor está obligado a conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación. Si contrajo la obligación en un momento distinto al que la va a entregar, si contrajo la obligación en un momento anterior a entregar la cosa, deberá conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba al momento de constituirse esa obligación, de manera tal de no frustrar el interés del acreedor, que está esperando recibir la misma cosa sobre la cual contrató. Y ahora vamos a ver que esto tiene bemoles, tiene características viejas, ¿no? Parece una pavada, como decir, bueno, el deber principal del deudor en las obligaciones de dar cosas ciertas, ¿cuál es? Conservar la cosa en el estado en que se encontraba al momento de constituirse la obligación. Parece una obviedad, pero no lo es tanto. Si nos ponemos a pensar que en el medio, entre que podríamos haber constituido la obligación, podríamos haber contratado, podríamos habernos obrado, ¿no? En este derecho a la cosa que adquiere el acreedor cuando contrata en relación a una obligación de dar cosa cierta, en el medio, hasta el momento de la entrega de la cosa, pueden haber pasado
muchas cosas, desde que la cosa se pierda, desde que el deudor la vuelva a vender, desde que la cosa se destruya, desde que la cosa hubiera generado fruto, desde que la cosa hubiera experimentado aumentos. Entonces, en ese contexto, es que tiene sentido esto que dice el artículo 746, que el deudor está obligado a conservar la cosa en el estado en que se encuentra cuando se contrajo la obligación. Siempre teniendo presente que el deudor en las obligaciones de dar cosas ciertas es el que posee la cosa, que tiene la cosa en su poder. Y esto es importante que lo identifiquen y que se lo graben a fuego. El deudor en las obligaciones de dar cosas ciertas es el que tiene la cosa, independientemente del titular de dominio. Ojo con esto, ahora lo vamos a ver, porque dependiendo la finalidad con la que la obligación ha sido contraída, es el rol que va a asumir el deudor de la obligación de dar cosas ciertas, que a veces el deudor puede coincidir con el titular de dominio y otras veces no, como es en el caso de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. Bien, por último, la otra obligación principal que tiene el deudor de una obligación de dar cosas ciertas es la obligación de entrega, que es en una segunda instancia, ¿verdad? Mientras tanto, la conserva en el estado en que se encuentra y después la tiene que entregar. El artículo 747 del Código Civil les dice que cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre las obligaciones de saneamiento, que es otro tema, está en el capítulo, en la sección de contratos. Entonces, cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega, lógicamente, ¿verdad? No voy a recibir una cosa sobre la cual contraté y no la vi sin inspeccionarla. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa. Es decir, si yo la recibo sin reservas, esto de que el acreedor reciba la cosa y se la quede sin haber hecho un acto de disconformidad o sin haber hecho una reserva, implica que recibió la cosa que esperaba recibir y que la misma está en un estado de conservación adecuado y, como dice el código, no tiene vicios aparentes, es decir, no tiene defectos que la hagan impropia para su destino, por lo menos desde lo aparente. Bien, el artículo 748 les habla acá, les puse yo acá abajo, cosas muebles cerradas, cierta, que es una situación particular que se da cuando se entregan las cosas que están cerradas. Habitualmente nos entregan cosas que están cerradas, ¿verdad? Si nosotros, ahora que está tan de moda esto del comercio electrónico y de la entrega de cosas a través de, o de la compra por free shipping, o de la entrega de cosas por mail, ¿no? O sea, hoy por hoy con la pandemia nos ha introducido mucho más en esta particulares circunstancias que tiene el comercio electrónico, y nos vienen cosas cerradas que no vimos nunca. Bueno, lo que dice el 748 es cuando se entrega una cosa mueble, obviamente, no vamos a entregar una casa en paquete, cuando se entrega una cosa mueble, bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por defecto de calidad o vicios aparentes. Por suerte, para mí, Mercado Libre da hasta 30 días, pero por ley tenemos hasta 3 días para reclamar si no es lo que habíamos contratado, si la cosa no cumple con las características que la hacen propia para su destino, o si tiene algún defecto que implica insatisfacción del acreedor en relación a la cosa recibida. Legalmente tiene solo 3 días para reclamarla, para devolverla, o para reclamar la calidad o los vicios aparentes. Bien. Y el artículo 749, y esto es lo último, como que está en la parte la primera parte del capítulo de las obligaciones de dar cosas, lo trata como algo general. Fíjense que nosotros no nos vamos a detener en esta finalidad, en esta clase, y tampoco tanto en esta materia. ¿Por qué? Acá abajo, si ustedes ven en el Power, en cuanto a las finalidades, yo les puse que para las finalidades que tiene una obligación de dar cosas ciertas son para transferir el uso o la tenencia, para constituir derechos reales o para restituirlas a su dueño. Las dos finalidades que vamos a ver hoy, que vamos a analizar y en las cuales vamos a profundizar en esta materia, son obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales y para restituirlas a su dueño. En cuanto a la finalidad de transferir el uso o la tenencia, el mismo artículo 749 del Código Civil los va a remitir a los títulos especiales en la materia. Es decir, los va a remitir a
aquellos institutos jurídicos que regulen el uso y la tenencia de las cosas, como si fuera el comodato, el depósito. No es algo que vayamos a ver en cuanto a la adquisición y transferencia de derechos reales, porque no tiene que ver con la adquisición y transferencia de derechos reales sobre una cosa, con la transferencia del uso, solamente el uso, o la tenencia. ¿Bien? Como en el caso del depósito. Entonces, el código de Vélez sí decía, creo que cuando hablaba de en aquellas causas de obligaciones de dar cosas ciertas para transferir la tenencia, los remitía al contrato de depósito. El Código Civil y Comercial hoy no lo establece, el 749 directamente los remite a los títulos especiales, que básicamente pueden llegar a hacer esto teniendo en cuenta la finalidad con la cual se entrega una cosa. Lo que nos interesa a nosotros en esta clase, y particularmente en esta materia, es la finalidad de constituir derechos reales o transferir derechos reales, mejor dicho, o para restituirlas a su dueño. Bien. Obligaciones de dar cosa cierta, volvemos a lo mismo, para transferir el uso de la tenencia, para constituir derechos reales, para restituirlas a su dueño. Y esto es lo mismo que yo les decía recién, por eso se los quise poner de lo más gráfico posible. Acá hay una relación del deudor, que es el que va a entregar la cosa, al acreedor, quien no se identifica necesariamente con el dueño. No necesariamente el acreedor de la cosa, ni tampoco el deudor, no siempre va a ser el deudor el dueño de la cosa, y tampoco el acreedor. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, voy a pasar de esto porque ya se los expliqué. Vamos a arrancar con las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. El sistema argentino, el Código Civil, comienza en el párrafo 2, ¿no?, de este capítulo, que le dedica a las obligaciones de dar cosas ciertas, con el artículo 750 hablándoles de la tradición. Algo de esto les debe sonar de Civil 1, ¿verdad? El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Este artículo está casi textualmente tomado del Código de Vélez, felizmente, ¿no?, porque la verdad que no hay mejor descripción que esta para hablar del modo de adquisición que nosotros tomamos en nuestro país. No me voy a extender demasiado en cuanto a los sistemas de adquisición, porque si no vamos a estar toda la tarde y no llego a explicarles lo central del tema, pero ustedes recordarán que seguramente algo de esto sí deben haber repasado en Civil 1, y si no los remito obviamente a los libros de texto en este sentido. ¿Cuáles son aquellos sistemas que tomamos como fuentes en el derecho argentino para hablar de la tradición, es decir, para hablar de la transferencia o constitución de derechos reales? Es necesaria la entrega de la cosa, pero ¿es suficiente? ¿Solamente es suficiente con entregar la cosa? La tradición, estamos todos de acuerdo que es la entrega material de la cosa. ¿Es suficiente? Bueno, para el sistema romano, la traditio era suficiente, más que suficiente, porque es lo que nosotros tomamos del derecho romano como fuente, es esta de la necesidad de la tradición para adquirir o transferir derechos reales, es decir, la entrega material de la cosa. Si la entrega material de la cosa no se adquiere sobre ella ningún derecho real. ¿Sigue siendo suficiente? Bueno, para el sistema consensual francés ni siquiera era necesaria la tradición de la cosa para constituir o para hacer nacer el derecho real. Con el consenso entre las partes, es decir, el libre consentimiento entre las partes, dado en un acuerdo de voluntades para constituir o hacer nacer o transferir un derecho real, era más que suficiente. Tomamos algo de esto, ahora vamos a ver, algo de esto tomamos en nuestro derecho, cuando instituimos alguna formalidad, ¿no?, alguna con relación a la transferencia de derechos reales, que necesitamos de un consenso entre las partes. En general, cuando se trata de cosas inmuebles, necesitamos un título. Y ese título deriva de un acuerdo, de un consenso entre las partes. Es el instrumento en el cual plasmamos el acuerdo de voluntades. Y después estaba el sistema alemán, que era el sistema de publicidad registral. El sistema registral es lo que nosotros tomamos casi textualmente para el caso de los bienes muebles, algunos bienes muebles registrables como los automotores. Esto es que el derecho real no nace hasta tanto no se inscribe la transferencia en el registro. El sistema alemán es así para todo. Es así para los inmuebles también. Hacen nacer el derecho real sobre la cosa recién a partir de su inscripción en el registro respectivo. Que ahora vamos a ver
que en materia de inmuebles en nuestro país no es tan así. ¿Es necesaria la registración? Sí, claro, como una forma de perfeccionar la gestión de derechos reales sobre inmuebles, pero no hace nacer, por el tipo de sistema que nosotros tomamos, no hace nacer por sí sola el derecho real, sino que es una forma de perfeccionarlo y de darle publicidad, como vamos a ver ahora. Nuestro sistema, ¿qué toma? Como yo les puse acá abajo, sistema argentino. En primer lugar, el título, el modo, es decir, tradición, más el título ya sabemos lo que es, el modo es la tradición, más la inscripción registral, que se instituye como forma de darle publicidad. Esta es una regla, les puse ya con excepciones importantes que ahora las vamos a ir viendo. Bien. Profe, Estos son ejemplos, ¿sí? me parece que no pasaste el pago ¿Dónde quedaron? en lo anterior, lo del concepto, finalidad. Ay, re lejos. Acá. En el 5 quedó. O sea, no fue pasando nunca, quedó fijo ahí siempre. Dios. A ver qué está pasando con esto. Si yo supiera. Ah, porque me dice que está en pausa la función de compartir pantalla, no sé por qué. A ver. Claro, quedó como quieto. No lo sé. Bueno, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta mientras tanto? ¿Vale? ¿Ahí sí lo ven? Sí, ¿Sí? Sí. A ver si voy pasando. Ya la pasé. ¿Pasó? sí, ahí sí. Sí, ¿Sí? ahora sí. Bien. Se debe haber detenido. Esto es lo que yo les estaba mostrando. Esta es la pantalla. La que yo dice estaba hablando, el artículo 749, sí. 750. Ay, no me pases al 8. Esto, ¿qué están viendo? El artículo 750, Bien. el que me artículo pregunta 750 si es y los suficiente. modos de constitución. Bien. Bien. Esto es lo que estábamos hablando. De esta pantalla estaba hablando. Gracias por avisarme. Sí, ¿quién me quería hacer nota? Sí, yo, Lucas. En el caso de que yo dejo un auto para lavar y se rompe un vidrio, ¿no? Se estaría incumpliendo el artículo 746. O sea, la obligación, quiere decir. Sí, pero fíjate que ahí estás dentro del otro, dentro del 749. Para Bueno, transferir, en realidad vos no estaría en el transferiste 7, nada. claro, estaría en el 749. Y habilita, Cierto. digamos, a la reparación del daño. Y habría que dejarlo, Lucas, pero no estás dentro de la transferencia de derechos reales de ninguna manera ahí. Claro. Porque tu intención, y ahí es donde marco la diferencia con relación a la finalidad que tienen las obligaciones de dar cosas ciertas, nunca fue transmitir. Claro, ya sé que no estoy, pero sería una obligación de dar cosas ciertas en ese caso. O de Y en cuidarla, por lo realidad lo que menos. pasa es que vos lo dejaste con una finalidad que es, en realidad, lo que está haciendo el lavadero de autos es un servicio. Vos no le dejaste ni siquiera el ¿No es uso una del obligación de automotor. hacer? Claro, el lavadero tiene una obligación de hacer, de dar, y vos, como propietario del auto, tampoco es una obligación de dar. No tenés ninguna obligación. Vos dejaste el auto a lavar a los efectos de que te brinden un servicio. Si ahí hubo algún daño, debe reclamarse como lo que es. Bien. Y en el Daño caso de un a una cosa que en estacionamiento, realidad vos dejaste, no sé, no es depósito tampoco, porque el depósito tiene que ver con la guarda de la cosa, con confiarle la cosa a otro, no fue el caso. Bueno, habría que estudiar eso. Pero está bien, no o sea que es sería la un finalidad. servicio. Pensé que estábamos estudiando. En realidad sí, de parte a ver, sí es verdad que cuando terminan de lavarte el auto tienen la obligación de entrega ellos, ¿no? Sería como una obligación de dar cosas ciertas para restituirla a su dueño.
Pero en realidad el título que ellos detentaban antes de devolverte el auto, en ningún momento fue la posesión. Bien. No, Y en el caso de si... habría que ver a dónde nos remite el código con esto, por eso habría que profundizarlo. No, Por ejemplo, el título que ellos tenían, ahora cuando entremos en la finalidad de transferirlas a su dueño, cuando son los casos de obligaciones de dar cosas ciertas para transferir, para incluirlas a su dueño, lo analizamos, si querés. Pero no sé, me hace mucho ruido, porque, ya te digo, lo que vos le transferiste no fue la posesión, no es el caso cuando uno da una cosa en alquiler, por ejemplo, el departamento en alquiler. Claro, entiendo. En En ese el caso, caso de sí, si voy a un shopping y le dejo el auto en el estacionamiento, ¿ahí sería este supuesto? No, en realidad dejarlo... Dale con el auto, pibe, dale, callate, ay Dios. Profe, Estamos todos procesando el problema. puede ser, por ejemplo, una concesionaria que adquiere vehículos para vender, pero cuando sería al hacer la venta y entregarle a un nuevo, o sea, titular, ahí sería de dar cosa cierta. No, ¿No? sí, pero lo que pasa es que la concesionaria, si el auto no es de él, está en consignación el automotor, ya es otro contrato eso, chicos. Pero sí, es una obligación de dar cosas ciertas para transferir un derecho real al automotor o para restituirlo a su dueño en el caso de que no lo venda y se lo tenga que devolver. Pero en el medio del común débito es otra cosa. Por eso estamos más dentro del 749 que de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. ¿Por qué? Porque cuando yo doy una cosa cierta a otro, por ejemplo, yo soy el dueño de un departamento, como les ponía yo el ejemplo, y lo doy en alquiler, en locación, la persona que ingresa como locatario, le hace inquilino, va a ver la cosa de acuerdo a los términos del contrato, de acuerdo a la naturaleza del contrato y a los términos particulares del contrato que nosotros hayamos incluido, ¿bien? Como contratante. Al momento de finalizar el contrato de locación, esa persona no solamente tenía el uso, tenía la posesión de la cosa, ¿no? O sea, discutible, ¿no? Porque la posesión involucra otros derechos, pero básicamente lo que va a hacer esta persona que tenía la cosa, que poseía la cosa, porque ¿qué pasó acá? Hubo una tradición, pero esa tradición de la cosa, ¿fue con la finalidad de transferir el derecho real de dominio? No, fue con la finalidad de entregarla en alquiler, en locación. Entonces, al finalizar el contrato de locación, el inquilino, locatario, tiene obligación de dar cosa cierta para restituirla a su dueño, de entregarla en el estado en que se encontraba, porque sigue siendo el deudor de dar una obligación de dar cosa cierta, pero a su verdadero dueño, ¿verdad? Al titular de dominio. Ahora lo vamos a analizar a eso. Ahí me suena, es un poco más nítido el ejemplo. En el caso cuando uno deja me suena más a depósito, me suena a otra cosa cuando uno deja una cosa para que le brinden un servicio. Ahora vamos a entrar en ese tema. Bueno, voy a volver a pasar la pantalla, me avisan si no pasa. ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bien. Dato para restituirlas, para constituir derechos reales, perdón. Bueno, primero, como vimos recién, yo les puse acá como la fotito de la escritura pública, que en realidad esto es el título, ¿no? Lo primero que se exige para transferir un derecho real de dominio sobre inmuebles, estamos hablando, puse como ejemplo un inmueble, ya vamos a ver cuál es la diferenciación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los derechos reales de propiedad, en realidad me gusta más decir derecho real de dominio, sobre inmuebles. ¿Cómo se constituyen los derechos reales sobre inmuebles en la Argentina? Algo vimos con relación a la otra pantalla que les hablaba de los sistemas, ¿no? El sistema francés, el sistema alemán, el sistema romano. Tienen que darse una mezcla de los tres sistemas. Y de la mezcla de estos tres sistemas que tomamos como fuentes sale esto, salió esta relación. En primer lugar necesitamos el título, que en el caso de la compraventa sobre inmuebles es el contrato de compraventa de escritura pública, porque el mismo Código Civil y Comercial nos exige que para la transferencia de derechos reales sobre inmuebles debe hacerse en instrumento público, bajo pena de nulidad.
El segundo requisito es la entrega de la casa, les puse yo acá, que en realidad es la entrega de la cosa, ¿verdad? O sea, la tradición. Artículo 1093, tercer párrafo, más o menos les estoy poniendo los artículos ahí para que vean que no tienen que ver exactamente con la materia, pero sí tienen que ver con la regulación de la entrega, en este caso de la compraventa. La inscripción, y por último, la inscripción registral como forma de darle publicidad. La publicidad es lo que le va a otorgar la oponibilidad erga omnes, que es lo que ustedes estudiaron cuando vieron la comparación de los derechos personales y los derechos reales. Para que sea oponible a terceros, a todos, esa transferencia del derecho real tiene que haber pasado por el título, el modo y el registro de la propiedad. Eso lo establece el artículo 2 de la ley 17.801, que fue la que reguló los registros de la propiedad inmueble para el caso, en la que introdujo la modificación en el código de Vélez-Arfiel para exigir la publicidad registral como forma de personal de adquisición de dominio, esto es, darle publicidad y oponibilidad frente a terceros. Bien, dar cosas ciertas para constituir derechos reales, dijimos contrato de compraventa, esto con relación a muebles, con relación a inmuebles, ya lo pasamos, acá yo les puse en ejemplo una foto viejísima de un celular. El artículo 1892, tercer párrafo, en lo que tiene que ver con la transmisión de derechos reales sobre muebles, dicen que en la Argentina es necesario el contrato de compraventa, si se quiere, ¿no? Depende de qué cosa estemos hablando, es decir, el título, la entrega de la cosa y la inscripción registral, cuando se trata de cosas muebles que no son registrables, no es necesario. Muebles en general, rige la regla de la tradición. El contrato de compraventa, hasta incluso en unos casos, es superfluo. Supongamos que lo que voy a vender es una silla, un escritorio, un sillón. No necesito un contrato de compraventa, claramente. A lo sumo me darán una factura si es un comercio habilitado. De lo contrario, no voy a tener un contrato de compraventa de un sillón. Solamente voy a tener la entrega de la cosa y el pago del precio, ¿verdad? Porque en materiales no registrables, este es el régimen en la Argentina. Bueno, acá ya cambia la cosa porque es dar cosas ciertas para constituir derechos reales en el caso de cosas muebles registrables. Están regidas por el artículo 1892, cuarto párrafo. Es necesario el título, en el caso del contrato de compraventa de un inmueble, ustedes dirán el famoso 08, que en realidad es un formulario, no es un contrato de compraventa. Generalmente el contrato de compraventa para vender un automotor sigue siendo el contrato de compraventa. No es el 08, como lo identifica la gente. La entrega de la cosa es la consecuencia, obviamente. Y la inscripción registral constitutiva, si se tratara de automotores o de algunos otros bienes muebles registrados. ¿Qué es esto de constitutiva? En el caso de la compraventa o de la transferencia de derechos reales sobre inmuebles, como vimos hace un ratito, están todos viendo el auto, ¿no? ¿Verdad? ¿Están todos viendo esta pantalla? Bien. Sí. En la anterior pantalla, cuando veíamos la transferencia o la transmisión de derechos reales sobre inmuebles, vimos que es necesaria la inscripción registral, pero que en realidad el derecho real nace con el título, es decir, la escritura pública más la tradición. Que la inscripción registral es al efecto de la publicidad y oponibilidad frente a terceros. Por lo tanto, el derecho real nace con el título y el modo. La inscripción registral en materia de inmuebles es declarativa de derechos y va a tener efecto retroactivo al día de la constitución de la obligación. Es decir, al momento que yo voy a inscribir la transferencia del derecho real en el registro, va a tener efectos retroactivos al día del título, al día de la escritura. Todo lo que pasó en el medio se va a borrar. No los derechos del adquirente. Esto tiene que ver con toda una situación de bloqueo registral que se da con la petición por parte del escribano de los certificados de dominio y demás para poder escriturar. No nos vamos a meter en eso porque es derecho registral. Pero básicamente lo que ustedes tienen que tener presente es inscripción registral en materia de inmuebles declarativa de derechos no constitutiva. En materia de inmuebles registrables, sobre todo cuando se trata de automotores y de otros bienes registrables, como por ejemplo caballos de pura sangre, semovientes, creo que en el caso de buques y aeronaves también es constitutiva.
En el caso de aeronaves no, en el caso de aeronaves es declarativa. En los casos de inscripción registral constitutiva, el derecho real va a nacer con inscripción en el registro, más allá del trato de compraventa y más allá de la entrega de la cosa. Vamos a poder considerarnos dueños de una cosa mueble registrable a partir del momento en que se inscriba en el registro. Esto de tener el 08 y transmitirlo no nos da otro derecho que un derecho a la cosa y no sobre la cosa. El momento en que yo hago la transferencia al automotor en el registro seccional pertinente es el momento en el que me convierto en el titular de dominio del automotor y no antes. Bien. Y acá vamos a analizar un poquito el tema de las consecuencias. Lamentablemente tengo que ir un poco rápido con esto porque no es una bolilla muy larga. Los voy a remitir a ustedes a la lectura del código y de algún otro libro de texto y que después nos formulen las dudas. Pero vamos a ir tratando de, lo que traté acá en esta pantalla es de sistematizarlo un poquito, a ver si se los puedo simplificar para el estudio. Como les decía yo hace un rato, el Código Civil y Comercial sistematiza mucho mejor que el Código de Deberes en este tema, y va a resultar fácil la lectura y el estudio. Pero por ahí, sistematizarlo por completo era más complicado, por eso armamos acá como una especie de resumen. A ver, dar cosa cierta para constituir derechos reales. Los principales efectos que me interesan son las mejoras, los riesgos. Están viendo esto en la pantalla, ¿verdad? Bien. Mejoras, riesgos, frutos, concurrencia de acreedores, y el acreedor frustrado, que bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Bien. Vieron que yo cuando empezamos clase, les dije, ¿por qué el artículo 746 habla del deber de conservar la cosa del deudor desde que la obligación nace hasta que se entrega la cosa? Porque en el medio puede pasar un lapso de tiempo y por lo tanto pueden pasar cosas. Y estas cosas que pueden pasar, yo les puse como ejemplo, la cosa se le pueden haber incorporado mejoras, puede haber experimentado mejoras naturales, puede haber experimentado mejoras artificiales, puede haber generado flujos, pudo haber atravesado por riesgos, como la pérdida, el deterioro. Todo eso está regulado desde los artículos 751 en adelante. El artículo 751 les empieza hablando de las mejoras y las clasifica. Les dice, mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales, como les puse yo acá en la pantalla, son las que provienen del hecho del hombre y se clasifican en necesarias, útiles, de mero lujo, recreo, suntuarias, no sé para qué le puso tanto nombre, pero en realidad son las necesarias, útiles y suntuarias. Las dividí yo más fácil, para no ponerle tanta cosa, porque fueron toda la terminología del código de Belé con la nueva. Para quedar bien con todos, ¿no? Pusimos todos los nombres. Mero lujo, recreo o suntuarias es lo mismo. ¿Qué es una mejora natural? Bueno, una mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor, porque es lo que antes en el Código de Belé se llamaba aumento, que es cuando la cosa mejora naturalmente. ¿Qué significa? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes que una cosa podría mejorar naturalmente? Puede mejorar naturalmente por el hecho de la naturaleza o puede mejorar naturalmente también sin que involucre el hecho del titular de dominio de la cosa. Por ejemplo, una cosa aumenta naturalmente, por ejemplo, un campo, cuando después de una gran lluvia o de una inundación incluso, al bajar el agua queda con una pseudo laguna, se llaman aguadas. Esto aumenta el valor del fondo rural. Y eso pudo haber pasado entre que yo celebré el contrato de compraventa de ese campo y me entregaron la cosa. En el medio, te pedimos los certificados, que firmamos el boleto de compraventa, que te deposité la reserva. En el medio pudo haber pasado eso. Entonces, esa mejora natural no viola la obligación del deudor de conservar la cosa en el estado en que se encuentra. Porque, ojo, la obligación del deudor de conservar la cosa en el estado en que se encuentra abarca tanto cuidarla de los riesgos, como no introducirle mejoras, que después me dé derecho a pedir el aumento del valor.
porque se supone que el acreedor ya contrató conmigo en relación a una cosa que estaba en ese estado, y le interesaba en ese estado y no en otro, y por ese precio y no por otro. ¿Bien? Entonces, si la cosa experimenta mejoras naturales, el deudor no viola el deber de conservación por esto, y tiene el derecho a exigir el mayor valor de la cosa, adquirido por esta mejora natural. Otra forma de que una cosa puede mejorar sin la intervención del deudor es, por ejemplo, a ver, si yo tengo una casa o tengo un local, que la verdad que está en una zona que ni fu ni fa, y de repente me construyen el Paseo Aldrey, al lado, enfrente. Eso va a aumentar el valor del local, ¿verdad? Va a pasar a tener otro valor directamente. Si en el medio entre que se constituyó la obligación y entrego la cosa, pasó esto, la cosa claramente va a aumentar de valor. ¿Tengo derecho a exigir el mayor valor? Sí. ¿Y qué dice el artículo 752? Si el acreedor no acepta la obligación, va a quedar extinguida, sin responsabilidad para ninguna de las partes. ¿Tiene el titular de dominio el derecho a exigir un mayor valor? Sí. Si él no intervino en la introducción de esa mejora, sí. Tiene el derecho. Pero la otra parte puede retirarse de la obligación, sin responsabilidad para ninguna de las dos partes. Mejoras artificiales, que estas son un poquito más complejas porque acá sí interviene el hecho del hombre, y en general nos estamos haciendo referencia a cuando intervino la mano de aquel que estaba poseyendo la cosa, ¿no? Que tenía la cosa en su poder y que por lo tanto tenía la potestad y la posibilidad de introducirle mejoras. Están reguladas en el artículo 753 y les dice que el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles, ni por las de mero recreo, lujo o suntuarias, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. Traduzco. En primer lugar, mejoras necesarias. Por ejemplo, se rompió un caño, lo tengo que reparar. Es una mejora necesaria. Mejora necesaria, pagar los impuestos. En realidad no sería tan mejora, sería un acto de conservación, ¿verdad? Las mejoras necesarias son todas aquellas que hacen a la conservación de la cosa en el estado en que se encontraba el notario y que hacen que sea propia y apta para su destino. Si se rompe el techo, de repente hubo una gran tormenta y se me rompe la mitad del techo de una casa, claramente no es apta para su destino. Es una mejora necesaria, tengo que repararla. Dice el 753, por esas mejoras necesarias, yo como titular, como poseedor de la cosa, ¿no? Como el deudor de la obligación de dar la cosa cierta, tengo el derecho a exigir el valor. El 753 despeja toda duda, toda discusión que se había generado durante la vigencia del Código de Leyes. No. No tiene derecho a percibir su valor. Y tampoco se introduce, sin autorización de la otra parte, obviamente, mejoras útiles, ni tampoco de mero lujo recreo. Útiles, a ver, hay también, hubo todo, y sigue habiendo, una discusión sobre el concepto de mejoras útiles. Una mejora útil es aquella que beneficia a todo poseedor de la cosa, no solamente a aquel que la está poseyendo en ese momento. A ver, ¿qué sería una mejora que solo beneficie al actual poseedor de la cosa? Supongamos que la dueña de la casa es peluquera, se quiere instalar una peluquería delante de la casa, y la instala. Eso no es una mejora útil porque solamente beneficia a la actual poseedora de la casa. No le va a interesar a nadie más que no sea peluquero. Una mejora útil es aquella que beneficia a cualquier poseedor de la cosa. Y no sea suntuaria. Por ejemplo, no sé, cambiar un piso que estaba roto. Por más que la cosa se hubiera contratado en esas condiciones. No es conservatoria esa mejora. Se discutió en una época si el hecho de, por ejemplo, el pago de la red de gas. Cuando en general entre que nace la cosa y la obligación, la cosa se entrega, pasó el gas. Y el actual poseedor de la cosa pagó
por eso. Pagó la conexión. Se discutió en una época si eso era una mejora útil. Para mí sí lo es, para otros no, para otros es una mejora necesaria, para otros no lo es. Pero ¿por qué sí sería útil? Porque beneficia a todo poseedor de la cosa tener el gas natural. ¿Podría haber elegido no pagarlo y no conectarse? Hay autores que dicen, sí, podría haber elegido no conectarse al gas y entregar la cosa en el estado en que se encuentre y el contratante que venga después, es decir, el acreedor de la obligación de la cosa cierta, una vez que toma posesión de la cosa, podría haberse enganchado luego a la red y listo. No era necesario que lo hiciera sin su consentimiento. Bueno, hay autores que dicen que no, que en realidad sí es una mejora útil y que tiene derecho a exigir el reembolso. Bueno, el 753 despeja todas las dudas del tema, ni sobre las mejoras útiles, que son aquellas que benefician a todo deudor. Para despejar todas estas dudas, el Código Civil y Comercial lo resolvió fácil, dice, por ninguna tiene derecho a indemnización. Ni por la de mero lujo recreo, esto se me antojó un jacuzzi y lo puse, en realidad eso es de mero lujo recreo, o la peluquería, como le dicen, que no será tan exótico, pero beneficia solamente al poseedor actual de la cosa. No puede exigir reembolso por nada, si es que las hizo. Ahora, si a la otra parte no le conviene, puede hacer que se las retire, en tanto no deteriore la cosa. De lo contrario, si deteriora la cosa, tendrá derecho a resolver el contrato, más los daños y perjuicios. Bien. Profe, Sí. una pregunta. En el caso de Sí, te escucho. una locación, las mejoras, o sea, Sí. el locatario, si tiene que arreglar, poner un caño, ¿corren a cargo de él? ¿O? Bien. Es una obligación de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. Las mejoras necesarias, dice el 753, no tienen derecho a ser reembolsadas, aparentemente, porque las tiene que hacer el obligado, el deudor de la obligación de dar cosas ciertas, no importa si es para constituir derechos reales o para restituirlas a su dueño. Tiene que hacerlas sin derecho a reembolso. Hay una discusión con relación a eso, porque si yo fuera el inquilino, obviamente que yo voy a pedir el reembolso, porque se rompió un caño. Menos que en realidad el caño se haya roto por algún accionar propio del mal uso. En cuyo caso no voy a poder hacerlo, pero bueno, es difícil diferenciar eso. Va a haber juicios permanentes con relación a eso. El 753 dice no. Por más que sea una mejora necesaria, el deudor de una obligación de dar cosa cierta tiene la obligación, cual sea su finalidad, de realizarla sin derecho a reembolso. ¿Sí? Pero bueno, claramente, ¿no? Las cosas, hay una regla en materia de obligación de cosas ciertas, que las cosas crecen, en realidad en materia de derechos reales, que es que las cosas crecen o perecen para su dueño. Si una cosa aumenta su valor, beneficia al dueño. Y si se deteriora, perjudica al dueño. Entonces, en el caso de las obligaciones, por lo menos esta es mi opinión, de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño, si la cosa se perjudica para su dueño. Entonces, el poseedor de la cosa que la está cuidando, por más que sea, en este caso, un locatario, hay determinadas mejoras que a mí me parece que es discutible en cuanto al reembolso. Por más que el 753 directamente la saque a todas. Bien. Frutos. El artículo 754 les dice que hasta el día de la tradición los frutos percibidos le pertenecen al deudor y a partir de esa fecha los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. Frutos percibidos, chicos, ya pongamos un ejemplo burdo de primer grado. Fruto percibido es el arrancado de la planta. Ya me lo quedé. Supongamos una plantación, vamos a poner algo más comercial que un limonero en el patio. Vamos a hablar de una plantación, por ejemplo, de naranjas. Los frutos percibidos que ya están separados de la planta, ya me los quedé, son, dice el artículo 754, le van a pertenecer al deudor. ¿Quién es el deudor? El que está en posesión de la cosa. El que tiene el deber de entregarla. No importa si es para constituir derechos reales o para restituirla a su dueño. Esto es, el que los tomó son para él. Ahora, los frutos devengados y los no percibidos, es decir, los que no separé de la planta, pero sí se devengaron, es decir, que están para, le corresponden al acreedor. Les voy a dar un ejemplo un poco más del llano, más comercial.
de un fruto no natural, sino de un fruto civil, de un fruto artificial. Por ejemplo, los alquileres. Los alquileres es un fruto de la cosa. Si alguien está en posesión de una cosa que tenía, por ejemplo, como hablábamos la clase pasada, la facultad de subalquilar, los frutos percibidos son de quien del poseedor de la cosa, el deudor. Y los frutos devengados, es decir, los alquileres, por ejemplo, que ya estaban vencidos, por utilizar un término coloquial, que ya eran exigibles y que todavía no los cobré, no se cobraron, y los que no se cobraron son del acreedor. Eso es lo que les traducido, digamos, en términos un poquito más sencillos, les está diciendo en los 754. Bien, riesgos de la cosa. ¿Cuáles son los riesgos de la cosa? Los riesgos de una cosa que se pueda perder o que se pueda deteriorar. El propietario, le dice el 755, soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida con o sin culpa, es decir, con o sin responsabilidad, se rigen por la imposibilidad de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella obligación que se torne de imposible cumplimiento, es decir, de imposible entrega de la cosa, porque la cosa se deterioró o se perdió, sin culpa, es decir, por causas que no son imputables al deudor, la obligación se resuelve sin responsabilidad para ninguna de las dos partes. Y en todo lo que tiene que ver con los riesgos de la cosa, es como yo les decía hace un rato, las cosas crecen o perecen para su dueño, los riesgos son soportados por el titular de dominio de la cosa, es decir, los riesgos los carga el propietario. Bien. Y por último, esto que les puse yo acá abajo, que es otro de los puntos a tratar, que es, ay, se me pasó, que es la concurrencia de acreedores sobre inmuebles y sobre muebles. A ver, el artículo 756 les habla de la concurrencia de acreedores sobre bienes inmuebles. Y les dice que si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos, obviamente tenemos que tener en cuenta que tienen que ser todos de buena fe y a título oneroso, ¿quién tiene mejor derecho? Esto es la concurrencia de acreedores. ¿Quién tiene mejor derecho sobre la cosa? Primero, el que tiene emplazamiento registral y tradición, es el que inscribió la transmisión del derecho real en el registro de la propiedad, y además tiene la cosa en su poder, es decir, que le fue entregada materialmente, es el que tiene la prioridad. Si no tuviéramos estas cosas, en segundo lugar, gana, digamos, el que ha recibido la tradición, el que solamente tiene la tradición. Si tampoco tenemos nadie que tenga tradición, solamente el que tiene la inscripción registral, y si tampoco tenemos nada de esto, en los demás supuestos el que tiene título de fecha cierta anterior. ¿Se entiende más o menos de qué les habla el 750? Estoy rápido con esto, lamentablemente, pero les habla de aquellos casos en los cuales pudo haber habido una doble venta, que es bastante común. Entonces, si yo voy a competir por el derecho, por la adquisición del derecho real, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué me voy a fijar primero para saber quién tiene mejor derecho? ¿Quién tiene primero? ¿Quién inscribió? Porque el que inscribió en el registro, ¿qué adquirió? Oponibilidad, digamos, publicidad de su derecho real. Por lo tanto, los demás no pueden alegar buena fe si ya hay alguien que primeramente inscribió. Y además tengo la verdad. Si no tengo el emplazamiento registral, bueno, solamente el que tiene la tradición. Si yo estoy viviendo dentro de la casa y además tengo un título y bueno, da a las claras de que hay alguien con mejor derecho. Si no hay nadie que tenga la tradición, bueno, el que tenga solamente el emplazamiento registral, es decir, yo tengo un título inscrito en el registro, no tengo la tradición, pero no hay nadie que la tenga tampoco. Entonces gano en esta batalla legal. Y por último, en todos los demás supuestos, si no tengo nada de todo esto, el que tenga el título de fecha anterior. Vengo con una escritura no inscripta o con un boleto de compra-venta, con firma certificada de fecha cierta y puedo acreditar que mi título es de fecha cierta anterior. Bien, y por último, el artículo 757 les habla de la concurrencia de varios acreedores, pero sobre bienes muebles. Y acá es más fácil, porque si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble, dice el 757, prometida por el deudor, todos son de buena fe, obviamente, y a título oneroso, ¿quién tiene mejor derecho? Primero el emplazamiento registral, si fuera un bien mueble registrable. Si no lo fuera, el que ha recibido la tradición, si el bien mueble no es registrable, porque la tradición vale título en materia de muebles, ustedes a esta altura ya lo saben, y en los demás supuestos, si nadie tiene la tradición y nadie tiene la inscripción registral, obviamente el que tiene título de fecha cierta anterior.
por último, les voy a hablar del caso bueno, es lo último que yo les puse acá, que es el acreedor frustrado. Está en el caso del artículo 758 del Código Civil, que le dice: el acreedor de buena fe, que resulta frustrado en su derecho, conserva su acción contra el deudor para los daños y perjuicios sufridos. ¿Esto saben cuál es? La respuesta a lo que ustedes me dicen. A ver, si eran dos adquirentes de buena fe y a título oneroso, pero uno ganó en la inscripción registral y por lo tanto tiene mejor derecho que el otro, que también es de buena fe, a título oneroso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese adquirente, que también era de buena fe y a título oneroso, pero en esta carrera de concurrencia de acreedores, por la fecha, por lo que sea, porque en realidad fue estafado? Bueno, tiene derecho a la indemnización de daños y perjuicios sufridos, no es que se quede afuera. Tiene mejor derecho sobre la cosa aquel que cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 756 y 757. Pero no pierde derecho al reclamo, reparación, aquel que fue estafado en su buena fe. Bien. ¿Pasó la pantalla? ¿Están viendo dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño? Sí. ¿Sí? Bien. El artículo 759 sienta la regla general. Esta es la otra finalidad grande que las obligaciones de dar cosas ciertas. Hasta acá vimos las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Ahora vamos a hablar de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. El 759 les dice: en la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Si quien debe restituir se opone a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. Esto es el efecto entre las partes, ¿no? Las reglas generales lo vamos a ver. Esto es así. La regla general en materia de obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a sus dueños es igual. El deudor de la obligación de dar cosa cierta, como le dije yo cuando empezamos la clase, es el poseedor de la cosa, el que la tiene en su poder para poder entregarla. No necesariamente es el titular de dominio. El deudor de la obligación de dar cosa cierta no necesariamente es el dueño. El deudor de la obligación de dar cosa cierta, según la finalidad con la cual fue contratada, fue constituida, es aquel que está obligado a entregarla, ya sea entregarla para constituir o transferir un derecho real, u obligado a entregarla para restituirla a su dueño. El caso del inquilino que es el principio. En la obligación de dar para restituir el 759, el deudor debe entregar la cosa al acreedor. Si a su vez se obligó a restituirla, a entregar la cosa a más de un acreedor, es decir, yo era inquilino del departamento y en realidad le mentí a varios y les dije que le iba a entregar la cosa cuando simulé tener el título para hacerlo, cuando en realidad no tengo, el deudor le va a tener que entregar como deber de entrega al deudor, perdón, al dueño, que viene a ser el acreedor original. Y va a citar a los otros que la hayan pretendido. Esto que dije recién, no sé si lo llegaron a ver, es el efecto entre partes, que son las reglas generales. ¿Qué pasa con relación a los terceros? ¿Pasó la pantalla? Sí. ¿Están viendo los efectos frente a terceros? Bien. Sí. La entrega de la cosa a quien no es propietario. ¿Qué pasa cuando le entrego la cosa a quien no era el propietario? Yo se la tenía que devolver al dueño y se la entregué a otro. Cuando se trata de bienes no registrables, con relación a si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o ha sido perdida. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe. ¿Traduzco? Si es poseedor de buena fe, y estamos hablando de bienes no registrables, es decir, bienes muebles no registrables, la posesión vale título. La tradición vale título. Si alguien, con relación a si la cosa es mueble no registrable y el deudor vendió esa cosa, es decir, a título oneroso, y además la entregó, el acreedor, que viene a ser el dueño de la cosa, no tiene contra este poseedor de buena fe, no se la puede sacar, no tiene mejor derecho que él.
Salvo que la cosa hubiera sido robada o perdida, ese es otro tema, porque es otro régimen. Y en todos los casos, obviamente, sí va a tener derecho a recuperar la cosa de mano de los poseedores de mala fe. ¿Cuál es la opción que le queda? Reclamar los daños y perjuicios contra este obligado a restituir que se la entregó a otro, ¿verdad? Entrega de la cosa a quien no es propietario cuando se trata de bienes registrables. Es un poco más fácil. Si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real, esto es la acción de recupero, la acción de reivindicación, con todo tercero que sobre ella, aparentemente adquirieron derechos reales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. ¿Por qué les parece acá que el 61 les dice que aparentemente hubieran adquirido derechos reales? El derecho real de dominio sobre una cosa mueble, registrable, sobre una cosa inmueble, no se puede, no puede ser transmitida por quien no es el titular de dominio, porque nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que posee. Entonces, yo no soy el titular de dominio de un inmueble, ¿cómo lo vendo? Con todas las formalidades que tiene la transmisión y la constitución de derechos reales sobre inmueble. ¿Cómo zafo de eso? No. Entonces, lo que yo hice fue una transmisión aparente, porque no soy el dueño. Más allá de la figura penal de Estado y todo lo demás, ¿no? Pero hice una transmisión aparente. Entonces, por eso el código dice, si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real, obvio, de recupero, contra todo tercero que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales. Y acá no puede argumentar buena fe porque tiene tantas formalidades la adquisición de derechos reales sobre inmuebles o sobre bienes registrables que no puede argumentar que no sabía que ese no era el dueño, ¿no? Porque tiene que estar el título de dominio de aquel que pretende vender una cosa de estas características. Bueno. Dar cosas para retribuirlas a su dueño, las consecuencias en materia de mejoras, riesgos y frutos son los efectos derivados de las relaciones de poder, artículo 1932 y siguientes. Nos remite a esa parte, el código. Y después ya empezamos con otro. Bien, esto está más sistematizado. Cuando ustedes van a analizar las consecuencias en materia de mejoras, riesgos y frutos, se van a los efectos derivados de las relaciones de poder, artículo 1932 del Código Civil. Bueno, nos faltan unos minutitos y lo tengo que cerrar antes de las 8 porque se interrumpe la utilización del campus antes de las 8. Por lo que Zoom se corta. Quiero aprovechar para dejar esto en claro, que me hagan alguna preguntita antes de que se corte. Es un tema complejo, ya lo sé, requiere lectura. No es tan fácil que ahora se les plantee, lo tengan tan claro como para hacer preguntas, pero de lo que hablamos en la clase, ¿hay algo que quieran repreguntar? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, chicos, si no tienen preguntas, nos vemos en la próxima clase de consulta para evacuar los temas que puedan, las dudas que puedan surgir después de haber estudiado el tema. Y si no, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao.